Bueno, hermanos, Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Ya están listos, preparados? Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar una clase más de esta serie que estamos teniendo aquí, estudiando. Y yo quiero preguntarles qué serie estamos estudiando, a ver si se acuerdan el tema principal. Ya hemos tenido 3 clases, me parece, o 2. ¿Ok? Yo sí participo, ¿no? ¿Sí? Fruto del Espíritu. El fruto, ¿verdad? ¿Son muchos? ¿O son varios, varios que lo conforman? Sí, pero ahí en la palabra dice frutos. Dice fruto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que tú me acompañes ahí también a los que nos están sintonizando en la transmisión, que nos acompañes vamos a hacer una oración antes de empezar esta clase. Vamos a poner en sus manos para que podamos tener revelación de parte de Dios, ¿sale? Entonces vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que son las que cada mañana se renuevan, Señor. Te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí ya presentes, aquí en tu iglesia, Señor. Te doy gracias por cada uno de nosotros, porque nos has dado un espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Te pido que esta clase, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, que sea algo que nos desafíe, que algo que nos refresque al alma, y que la palabra que hoy, a lo largo de este día, en este servicio, que tú nos quieras dar, Señor, que sea algo que sea para nuestro corazón, porque cada uno de nosotros necesitamos algo en específico de ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por este momento, y que te pido que tú uses mi vida, Señor, que tú uses mi boca, que no sea yo hablando, sino sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros. En esta mañana, Señor, te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, en esta hora vamos a ver sí, podemos llamarlo un fruto más. Un fruto más. Ya vimos en la anterior clase con nuestra hermana Damaris. Ella a ver si se acuerdan que ella de qué nos hablaba. Del amor, ¿verdad? Entonces, ya vimos el primer fruto, que es el amor. Y el día de hoy vamos a ver el segundo, y me gustaría que lo anotaras como título. Y el segundo fruto es alegría. Y me gustaría que lo pusieras entre comillas y pusieras ahí 2 puntos. ¿Cómo alegrarse en cualquier situación? Es algo muy desafiante esta parte, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros nos hemos desanimado? Y yo creo que es algo que se nos da siempre, ¿no? Entonces, alegría. ¿Cómo alegrarse en cualquier situación? ¿Cómo alegrarse en cualquier situación? Y el segundo es alegría. Alegría. ¿Cómo alegrarse en cualquier situación? ¿Será que es difícil alegrarse en todas las situaciones? ¿Será fácil alegrarte cuando todo te está yendo mal? ¿O cuando tienes a un familiar en el hospital? No sé, un ejemplo, ¿verdad? Cuando a lo mejor tu economía no va muy bien, ¿será fácil alegrarte? ¿O cuántos dicen, ay, gloria a Dios porque no tengo dinero? Digo, a lo mejor no es malo que digamos eso, ¿verdad? Pero también no nos alegramos. Tú dices, bueno, confío en el Señor, pero no me alegro como tal. Pero yo me ponía a pensar, y en esta semana, y yo decía, ¿cómo el ser humano, es que se contenta con cada cosa que tiene? Y yo digo a veces, ¿qué es lo que necesitamos para ser felices, ¿no? Para alegrarnos. Y me ponía a pensar toda esta semana ahí en casa, viendo algunas cosas que me han regalado, ¿no? Y yo creo que cada uno de ustedes les han regalado cosas que aprecian mucho, ¿sí o no? Algo a lo mejor por muy mínimo, una cosita, no sé, una tacita,
un lápiz, una pluma, algo que te regalaron, pero que tú lo aprecias, ¿verdad? Y yo decía, ¿cuánto más necesitamos para alegrarnos, ¿no? ¿Qué necesitamos, o qué otra cosa material necesitamos para alegrarnos, o qué otra cosa que necesitamos que nos suceda para alegrarnos? Yo quiero que me acompañes ahí, traes tu espada, ahí en Salmos, vamos a Salmos. Salmos 16:11. Ahí vamos a ver el día de hoy. Me llama mucho la atención. Ahí está hablando también David, ¿no? Salmos 16:11. ¿Ya lo tienes? Yo creo que tú me acompañes a leerlo ahí con tu vista. Y dice la palabra. ¿Ya están todos ahí? Dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud ¿de qué? Y ahí me gustaría que lo subrayaras, la palabra gozo. Subráyalo ahí con pluma, con un marcatextos. Y dice la palabra: delicias a tu diestra para siempre. Y me podría ver otra versión, la Dios habla hoy. Si tú la tienes ahí, la puedes corroborar. Y la versión Dios habla hoy utiliza otra palabra que me gusta, y es la que estamos viendo. Y dice la palabra: me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría. ¿Ya vieron? ¿Qué estamos viendo el día de hoy? Alegría. Y dice la palabra: hay gran alegría en tu presencia. Hay dicha eterna junto a ti. Esa es otras palabras, ¿no? Pero ¿te has preguntado alguna vez qué te hará verdaderamente feliz? Y yo creo que tú te hagas esta pregunta en esta mañana. Háztela en tu interior. ¿Qué es lo que realmente necesito para ser feliz? ¿O qué es lo que tengo que tener para que sea verdaderamente feliz? Yo te quiero preguntar, ¿eres realmente feliz? No lo contestes, tú lo puedes contestártelo en tu interior. Y hay otra pregunta: ¿qué ocurriría si te eliminaran todas las limitaciones financieras en tu vida? ¿Qué pasaría si tú tuvieras límite de crédito, pero nulo? ¿Realmente serías feliz con mucho dinero? Que digas, ¿sabes que tengo mucho dinero en mi cuenta? Ponte a pensar, es otra pregunta. Otra: ¿qué pasaría si te quitaran del camino todas las personas que te detienen y de pronto pueden hacer ellas lo que tú deseas? Es otra pregunta. ¿Te has encontrado personas que te detienen, que muchas veces no te caen muy bien y que te frenan, ¿no? Como que no fluyes con esas personas. ¿Qué pasaría si cambiaran y hicieran lo que tú quisieras? Es una pregunta. Pero entonces, si pudiera hacer lo que uno quiere, tener lo que uno quiere y ser lo que uno quiere, ¿en ese momento sentirías alegría ya genuina? Ponte a pensar en eso. Si tú tienes todo lo que quieres, haces todo lo que quieres, y también lo que tú quieres, ¿sería una alegría genuina? Pero la mayoría de las personas piensan: si pudiera, o si solo alguien más hubiera, ¿verdad? Pues son unas frases, ¿no? Si pudiera hacer esto, tal vez sería feliz. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Los esposos, hay esposos que dejan a sus esposas porque creen que estar con otra los hará verdaderamente felices, ¿verdad? Bueno, no, aquí no es el caso. Pero hay hombres que piensan eso, ¿no? Si tuviera otra mujer que pudiera yo escoger, tal vez sería feliz, ¿no? Yo no estoy casado, pero yo quiero pensar como ustedes piensan. Si realmente mi esposa fuera de esta manera, ¿no? Y las esposas dicen, si ellos, si él fuera diferente, estaría más segura con él, ¿no? O al revés, ¿no? Si yo tuviera otro esposo, tal vez estaría más segura, ¿no? Ponte a pensar en esto. Entonces, las personas renuncian a los trabajos, fíjate, cambian de carrera, se reubican de un lado a otro, ¿no? De residencia, cambian de empleo, de casa. Pero fíjate, si el movimiento les trae satisfacción, dicen, es un cambio bueno. Pero ¿qué pasa cuando no? Cuando cambias cada una de las cosas de tu vida y no hay ninguna felicidad. La mayoría, después de hacer el cambio, yo me pongo a pensar esto, descubren que aún tienen que vivir consigo mismos.
¿verdad? Y que no son felices. Yo te hacía una pregunta una vez, ¿será que el problema somos nosotros? Cuando tú cambias de lugar y dices, es lo mismo, ponte a pensar en eso. Y hay un dicho muy famoso que dice, no todos tenemos derecho a la felicidad, ¿verdad? De hecho hay una película, hay canciones que lo dicen, ¿no? Todos tenemos derecho o este privilegio de ser felices. Pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios nos aconseja que persigamos la felicidad. Eso es algo que me llamó la atención. En ningún pasaje de la Biblia Dios dice, tú debes de ser feliz, busca la felicidad. Y ahí el gozo, ¿te acuerdas la palabra que subrayamos en Salmos? El gozo que la mayoría busca se disfraza como algo duradero cuando en realidad es pasajero. El gozo que en este mundo podemos encontrar o la satisfacción siempre va a ser pasajera. Y yo te quiero hacer esta pregunta, ¿es el dinero la clave de tu felicidad? Hazte esta pregunta. ¿Será que el dinero te va a traer felicidad? Dios quiere que nos llenemos de gozo. Y esta es la parte del paquete, yo lo quiero poner así, ¿no? Imagínate un paquete o una canastilla, ¿no? Con muchas frutas, ¿no? Es una parte del paquete del fruto del Espíritu que llega a algo natural en nuestras vidas cuando estamos conectados con Él. Es algo que te va a llegar yo lo quiero decir así, ¿no? Como por default, ¿no? Como que tú te conectas y luego entra el gozo. Pero como el otro fruto del Espíritu, la alegría no es algo que producimos por sí mismos, necesitamos conectarnos. Y es más, es el resultado, yo lo quiero poner así, sobrenatural de pertenecer a quien es la alegría pura. ¿Y quién es la alegría pura? Dios, ¿verdad? Si tú perteneces a Él, automáticamente tienes este gozo, esta alegría. Pero vamos a ver más. Entonces es algo sobrenatural que viene a nosotros. Y con eso no estoy diciendo que tú vas a ser feliz todo el tiempo, ¿verdad? O tienes que ser risueño todo el tiempo, o a lo mejor tienes que tener una sonrisa, ¿no? De oreja a oreja. O que tienes que estar siempre emocionado, ¿no? La alegría que la Biblia, que la palabra habla, es mucho más profunda que eso. Y yo me ponía a pensar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva, yo lo quiero ver así, que entendió que la alegría sería una realidad en sus vidas, así les pasara cualquier cosa. Cuando los líderes de la iglesia eran golpeados, tú lees ahí en Hechos, se alegraban por haber sido considerados dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. Imagínate. Ahí lo puedes encontrar, Hechos 5:41. Me gustaría si lo anotas, Hechos 5:41. Entonces ellos se consideraban privilegiados por sufrir por el nombre de Dios, por el nombre de Jesús. Yo te lo quiero leer, ahí Hechos 5:41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre de Jesús. Y también Santiago animó a esos que sufrían a aguantar persecución, escribiendo, anota Santiago 1, 2 y 3. Por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, pero me gustaría que lo anotara, Santiago 1, 2 y 3. Y dice, hermanos míos, tened por sumo, ¿qué? Gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. También Pablo, el escritor de Hebreos, inspiró de esta manera, Hebreos 12:2, anótalo, Hebreos 12:2. Pablo lo inspiró así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el ¿qué? El gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Que él tenía gozo, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hay un obispo cristiano que se llama Stephen Neal, y me gusta su apreciación de los creyentes primitivos. Y fíjate, te lo quiero leer. Dice: fue debido a que eran gente gozosa. Fíjate lo que escribe este escritor. Fue debido a que eran gente gozosa que los cristianos primitivos pudieron conquistar el mundo. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con esto? Gente gozosa. Entonces, la alegría es mucho más que un semblante sonriente. Tú puedes estar gozoso, pero no vas a estar carcajeándote. La alegría que viene del Espíritu Santo es posible aún en tiempos duros, ¿sí o no? Cuando pasamos por grandes decepciones, pérdidas o dolor, es posible la alegría, es posible el gozo. Si tú has pasado por situaciones tristes, a lo mejor desafiantes, angustiadas, en momentos de angustia. Y fíjate, estaba investigando de otra persona, una misionera cristiana que es escritora y es de Inglaterra, se llama Amy Carmichael. Y fíjate, ella era una activista cristiana, una misionera en la India, y fundó un orfanato, llevó una expedición misionera muy grande en la India. Y fíjate, ella tenía una enfermedad, estuvo confinada en cama a las últimas 2 décadas de su vida. Imagínate, 20 años. Y durante ese tiempo escribió muchos libros, tú lo puedes investigar, que han ayudado a muchas personas. Pero hay algo que ella escribió una vez y dice: en cuanto a las cosas de Dios, escucha eso, en cuanto a las cosas de Dios, la aceptación siempre es una opción agradable. Fíjate, la aceptación siempre es una opción agradable para la mente y el corazón que Él indica, porque en el presente esa es su voluntad buena, aceptable y perfecta. ¿Sí la agarraste? Y entonces la situación de esta misionera no le quitó el sentimiento del gozo. Imagínate estar postrado en una cama y aún así escribir esto, ¿no? Me gusta eso, que la aceptación siempre es una opción agradable. Y muchas veces dices: bueno, pues ya acepto lo que viene, ¿no? O mi situación en la que estoy, pues ni modo. Pero ¿qué sería un reto como que tomarlo en una forma agradable? Ella lo sentía a pesar de sus circunstancias. Y la palabra que Pablo emplea para alegría es chara. Y me gustaría que la anotaras ahí en el pasaje que te leí de Hebreos. Y ahí te lo quiero anotar. La palabra chara es del griego. ¿Alcanzan a verlos de mi lado derecho? La palabra es chara. Es del griego y fíjate, su significado tiene raíces espirituales. Y significa, me gustaría que la anotaras, la alegría que infunde el Espíritu Santo. Eso es lo que significa chara. La alegría que infunde el Espíritu Santo. Chara del griego, la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Ya lo tienes? Me gustaría que anotaras esta cita, 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Y dice la palabra: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, ahí está hablando Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ahí está chara, ¿sí? ¿Qué les dije que significaba chara? La alegría que infunde el Espíritu Santo. Y ahí está. Y dice: en medio de la tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El gozo que da el Espíritu Santo.
Y el Antiguo Testamento con frecuencia usa frases como el gozo del Señor, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado en la parte del Antiguo Testamento? El gozo del Señor, ¿qué es? Fortaleza, ¿verdad? Y Jesús dijo que deseaba que nuestra alegría fuera completa. Y anota Juan 15:11. Juan 15:11. Jesús lo dijo así: estas cosas os he hablado para que mi gozo, ahí está, mi gozo esté en ustedes y su corazón sea gozoso, que ese gozo sea cumplido. Juan 15:11. Y hay otro pastor, ahí en la parte donde estamos estudiando de un libro hay muchos comentarios de escritores, de pastores. Y hay un pastor que se llama Jack Hayford y describe este concepto así de Juan, ¿no? Dice: la alegría, por tanto, es ese conocimiento siempre profundo de que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Fíjate, un conocimiento. Y que podemos ser llevados por el Espíritu a través de cualquier cosa. Fíjate. Y yo puedo decir ahí, a través de cualquier circunstancia difícil. Entonces, las aflicciones, las pruebas, las presiones o las frustraciones tal vez pueden llegar, pero no destruir tu gozo, tu alegría, ya que experimentamos alegría del Espíritu Santo, que es Char. Podemos ser heridos verdaderamente, ¿verdad? Me gustaría que anotaras 2 Corintios 1:8. Heridos verdaderamente, 2 Corintios 1:8. Puede que lloremos. Anota Juan 11:33. Juan 11:33-35. Estas citas tú las puedes ver en tu casa con tranquilidad, pero son ejemplos, ¿no?, de gozo en circunstancias difíciles. Puede ser que seamos tentados. Anota Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. En los momentos de tentación, puede que no entendamos lo que Dios permite, ¿verdad? Puede que no entiendas lo que Dios permite que te suceda. Juan 1:25. Ahí te lo enseño. Juan 1:25. Pero nada de eso hace que desviemos la atención de Dios a nuestras dificultades o perjudique lo que ministramos a las necesidades de otros. Me gustaría que anotaras Romanos 8:28. Romanos 8:28, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es la alegría bíblica. Ahí en Romanos 8:28, esta es la alegría bíblica. Que a los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden, sean buenas, sean malas, que son para bien. Por eso Dios nunca te dice: busca la felicidad, hijo, ¿no? Y la palabra dice, ¿no? En el mundo vas a tener, ¿qué? Aflicciones. Jesús nunca te dijo, cuando tú entregues tu vida a mí, todo va a ser tranquilidad, todo va a ser paz, todo va a ser bendición, prosperidad, gozo. No, Jesús dice: vas a tener problemas, y creo que vas a tener los más fuertes y los más desafiantes, los más duros de tu vida. Pero hay una promesa que es la que nos da gozo, ¿verdad? Y dice: ¿pero qué? Confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Esta es la alegría bíblica. Pero también existen los tiempos de celebración. Las personas casi siempre se alegran en una boda, ¿verdad? Alguien que aman se alegra en una boda, en el nacimiento de un bebé, ¿verdad? Los que son padres, los que ya son abuelos, imagínense cómo se sintieron cuando nació su hijo, su nieto. Se alegraron, ¿verdad? En una graduación, a lo mejor alguna promoción de algún trabajo, ¿no?, que te ascendieron, o tu negocio te está yendo muy bien, no sé. A lo mejor un premio ganado, ¿no?
debido al trabajo que tú has hecho, al trabajo bueno que tú has hecho. Y en muchos de esos momentos que abunda el gozo y la celebración, ¿verdad? En esos momentos podemos estar gozosos, podemos estar felices, gozosos, alegres. Pero también hay tiempos de logros, tiempos de celebración, tiempos de logros. Aquellos que lograron tal vez perder peso, ¿verdad? Dejar algún hábito que les estaba haciendo mal, un hábito mal, o retirarse de una destrucción, una situación destructora. No sé, a lo mejor terminar un trabajo difícil. Es experimentar un tiempo de triunfo. ¿Cuántos de aquí han sentido en esa parte? ¿Cuántos han experimentado un tiempo de celebración, de triunfo? Y las personas orientadas a las metas sienten gozo y satisfacción cuando alcanzan su objetivo, ¿verdad? Y una vez escuchaba a un empresario muy famoso que decía: cada empresa que yo levanto es una estrella a mi muro de éxitos. Y la gente lo ve así, ¿no? A lo mejor. Esas personas que se orientan a las metas, al dinero, a todo el imperio, ¿no?, que tienen, ¿no? Dice: cada empresa que yo levanto es un logro, es una estrella, ¿no? Tal vez los que triunfan en sus profesiones o en sus familias, ¿verdad? También sienten alegría de triunfo. Cuando su familia de ustedes, el núcleo familiar, está en Cristo, se sienten satisfechos, ¿verdad? Dices: bueno, pues ya tengo a mi familia, ¿no? Ahora voy por la otra familia. Tal vez es un sentimiento de triunfo. Pero también existen las alegrías inesperadas. Cuando ocurre algo maravilloso repentinamente. ¿Te ha pasado esto? Algo que no te esperabas y que mucha gente lo dice: un golpe de suerte, ¿verdad? ¿Te han llegado estos golpes de suerte? Para nosotros no es suerte, ¿verdad? Pero así lo dice. Podría ser una herencia inesperada, ¿no? Una devolución de impuestos, imagínense. O una gran oferta de algo que compraste, ¿verdad? Existen estas alegrías inesperadas. También existe la alegría de la vida. Y hay personas que a veces experimentan alegría con su propia vida. Hay personas que te inspiran gozo solamente por vivir. Algunos erróneamente afirman que todos, excepto los cristianos, son infelices, ¿verdad? ¿Has escuchado esto? Que dicen: no, solamente los cristianos son felices. Pero no, en realidad muchas personas que no son cristianos son básicamente felices. Digo básicamente, o entre comillas, ¿no? Pero te has encontrado gente que dice: no, yo no necesito de Dios, yo soy feliz. ¿Sí has encontrado gente así? Que tú le dices: no, acércate a Cristo, y mira. Y tú le predicas y te dice: pero yo no lo necesito, yo estoy bien. Yo soy buena persona. ¿Verdad? ¿Sí les has escuchado eso? Pero hay muchas personas que no conocen de Dios y son básicamente felices, en efecto. Pero en apariencias algunos no cristianos parecen ser más felices que muchos creyentes, ¿verdad? Yo conozco una persona, ¿no?, que siempre que le he tratado de hablar, es un primo, que dice: pues es que en realidad tú lo que me dices, pero hay veces que yo siento que yo soy más feliz que tú, que tengo más cosas. Y tú ahí dices: oye, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, hay personas que al parecer, tú dices, no tienen a Cristo, pero pueden que sean más felices que tú, o que reflejen más gozo. Pero la mayoría puede experimentar una viva satisfacción general, pero sin el gozo exclusivo del Señor, entre comillas, ahí resaltado, gozo exclusivo del Señor, las personas son como una frecuencia infeliz, ¿no?, que siempre está dando altibajos. Y no sé si has escuchado a un escritor que se llama C.S. Lewis. Él es el escritor de varios libros, es un escritor cristiano, y él escribió el famoso libro de las Crónicas de Narnia. No sé si lo has escuchado. Él es cristiano, pero él se basó en estos libros para hacer sus películas, ¿verdad? Que no sé si las has visto. Tienen mucho mensaje bíblico estas películas.
Pero fíjate lo que escribió él: Dios no puede darnos felicidad y paz aparte de sí mismo, fíjate, porque no existe semejante cosa. ¿Sí lo entiendes? Otra vez, Dios no puede darte felicidad y paz aparte de sí mismo, o sea, Dios, ¿no? Porque no existe semejante cosa. ¿Qué te da a entender esto? Que Dios mismo es la alegría, es el gozo. Él no nos puede dar más gozo del que Él es. ¿Sí lo agarras? Y hay un libro de otros escritores, es Frank Miner y Paul Meyer, que se titula La felicidad es una opción. Happiness is a choice, ese es el título en inglés, ¿no? La felicidad es una opción. Y este psicólogo escribe esto: el doctor Miner y yo estamos convencidos de que muchas personas eligen la felicidad, pero no la consiguen. Fíjate. La razón es que a pesar de decidir ser felices, buscan paz interior y gozo en lugares erróneos. Buscan la felicidad en lo material y no la encuentran, ¿verdad? ¿Conoces gente así? Buscan gozo en la destreza sexual, fíjate lo que escribe, pero terminan con placeres fugaces y decepciones amargas a largo plazo. Buscan satisfacciones internas obteniendo posiciones de poder en corporaciones, en el gobierno o aún en sus propias familias, practicando un control excesivo, pero se mantienen insatisfechos. Escucha esto, dice: empresarios millonarios llegan a mi oficina y me dicen que tienen grandes casas, yates, apartamentos en todo el mundo, buenos hijos, una linda querida, ¿sí lo entiendes? Y una esposa que no sospecha, ¿Sí la agarraste? Posición ejecutiva segura y tendencias suicidas, fíjate. Tienen todo lo que este mundo puede ofrecer, menos una cosa: paz y alegría interior. Y fíjate lo que escribe: llegan a mi oficina como última instancia, rogándome que les ayude a superar el deseo de suicidarse. Y yo digo, órale. Y es gente con todo, no les hace falta nada en lo material, ¿verdad? Fíjate, hasta tiene su esposa que no sospecha, su amante, dinero, todo, su posesión. Entonces, ¿es obvio que esas personas son felices o infelices? Con tendencias suicidas. Imagínate, es un psicólogo que está escribiendo esto. Que muchos de sus pacientes son este tipo de hombres poderosos, pero no tienen esa felicidad, no tienen alegría. La profunda alegría duradera que solo viene de Dios no está presente en sus vidas, porque buscan gozo en cosas y personas más que en Dios, ¿verdad? Y otra vez este escritor C.S. Lewis escribió: la alegría es el negocio más serio del cielo. Fíjate, la alegría es es el negocio más serio del cielo. La alegría exclusiva del cristiano. Y hay otro teólogo que se llama William Barclay y escribe respecto al gozo especial que los cristianos sienten. Fíjate lo que escribe: no es un gozo que proviene de cosas terrenales, mucho menos de triunfar en una competencia. Es una alegría cuyo fundamento es Dios. Fíjate, estoy leyendo esto y tú vas a decir: es que no te bajas en la palabra. Pero si los hombres, que a lo mejor no son cristianos, que tienen estudios, tienen maestrías, doctorados, escriben acerca de esto, mencionan a Dios. Es una alegría cuyo fundamento es Dios. Este gozo viene de una relación con Dios, con Jesús, que es capaz de darnos una perspectiva eterna sin importar nuestras circunstancias. Y otra vez este mismo escritor dice: el gozo nunca está en nuestro poder, pero el placer sí. Fíjate, el gozo nunca está en nuestro poder, pero el placer sí.
Dudo que cualquiera que haya saboreado el primero y tuviera ambas cosas en su poder, lo cambiaría todo por el placer del mundo. Sí le agarraste. También existe la alegría, porque estás seguro de tu salvación. También es otro punto, ¿no? Saber que Jesús conquistó la muerte por nosotros y compró nuestra salvación con su preciosa sangre. Eso es lo que te debe traer por gozo. Entonces, y yo te había dicho esto, tú no costaste barato, ¿verdad? Tú no saliste barato. Yo te puedo imaginarme a Dios diciéndome, tú no me saliste barato. Tú costaste la sangre de mi hijo. Esa sangre que se derramó, esa sangre poderosa de Cristo Jesús fue el costo, ¿verdad? ¿Y a qué costo? Entonces, cada vez que tú te quieras minimizar o que alguien te quiera minimizar con comentarios, ponte a pensar lo que cuestas, imagínate. Tú no costaste barato. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:13, me gustaría que lo anotaras, Colosenses 1:13, y dijo el apóstol Pablo: Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Antes de convertirnos en creyentes en Cristo, pertenecíamos al reino de Satanás, ¿sí o no? Pero desde el momento en que hicimos a Jesús nuestro Señor, fuimos rescatados y traídos al reino de Dios. Pablo también declaró esto, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, ¿verdad? Y la versión 60 dice pecados y delitos. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Debo te dar gozo. Entonces, la salvación no solo da perdón de pecados, también da poder para vivir una vida gozosa y recta con Dios. Jesús empleaba palabras para describirles a sus discípulos el valor de la salvación. Y en una ocasión afirmó esto, Lucas 15, del 8 al 10. Lucas 15, del 8 al 10. Y es una parábola, ¿sí han escuchado esa parábola de la moneda perdida? Y lo dice así: supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidado hasta encontrarla. Es una pregunta. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ¿verdad? Ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Imagínate la fiesta que hay en el cielo. Y Jesús usó este ejemplo para explicarle a los discípulos, ¿no? Que hay alegría cuando alguien se arrepiente, cuando la moneda esta que encontró la mujer. Entonces, cuando Jesús nos salva del pecado, somos como esa moneda perdida, que es hallada, ¿no? Y más adelante también Jesús emplea el de la oveja perdida, ¿verdad? Esa misma parábola. Entonces, los creyentes primitivos mostraban la alegría del Señor en toda clase de circunstancias. Por eso yo te decía al inicio, ¿será que es fácil alegrarte con los problemas? Pero la gente de la iglesia primitiva lo hacía. ¿Te acuerdas que te leí el principio del comentario del pastor? Que decía, porque era gente gozosa. ¿Y será que a lo mejor muchos de ellos estaban en su primer amor? Pero no todos. Y muchos de ellos eran gozosos, se alegraban en las circunstancias difíciles. Cuando un gran número de personas en Samaria, hay otro pasaje, ¿no?, aceptó la palabra de Dios y muchos fueron liberados del espíritu malo y sanados de enfermedades, aquella ciudad se llenó de alegría. Lo dice Hechos 8:8. Si lo gustas anotar, Hechos 8:8. Ahí dice que la ciudad se llenó de alegría. Y hay otra parte de la Biblia que me encanta, que dice: gozoso, feliz, dichoso,
es el pueblo cuyo Dios es el Señor, ¿verdad? ¿Sí los leyó? Entonces, el gozo será algo que debamos de buscar. Ponte a pensar eso. Porque si la palabra dice que es algo que en automático te viene por pertenecer a la familia de Dios. Muchas veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad?, gozarnos. Y muchas veces yo conocí gente que decía, ¿no? Y has conocido gente que tiene una cara muy larga, que nunca sonríe. Y una vez un pastor decía, ¿no?, que le decía a esa persona: alégrese, hermano, gócese, que lo refleje en su cara. Y le decía: no, es que yo tengo un gozo muy profundo. Pero decía este pastor: bueno, está muy profundo, sáquelo, ¿verdad? Porque no se refleja, no se ve. También cuando Felipe le explicó el evangelio al etíope, ¿lo has leído? Al etíope eunuco, el hombre creyó en Jesús, y ahí la palabra dice que siguió alegre su camino. Hechos 8:39, anótalo. Te estoy dando ejemplos bíblicos de gente que se alegró en circunstancias. Siguió alegre su camino. Otro ejemplo, cuando el carcelero filipense estaba por suicidarse, porque pensaba que los prisioneros habían escapado después de que un terremoto sacudió las puertas de la cárcel. ¿Sí lo han leído? Ese terremoto abrió la cárcel y se escaparon, ¿no? Pablo gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Hechos 16:28. Y el carcelero luego le preguntó a Pablo y a su amigo Silas, que ellos eran los prisioneros, les preguntó: ¿cómo encontrar la salvación? ¿Cómo salvarme? Ellos le explicaron el evangelio a este hombre y a toda su familia, y rindieron su vida a Cristo y fueron bautizados. Ahí lo dicen muchos. Y las escrituras dicen que, ahí me gusta, se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Otro ejemplo, Hechos 16:34. Se alegró mucho junto con su familia por haber recibido y creído en Dios. Solo los que han nacido de nuevo pueden entender por completo esta clase especial de alegría, ¿sí o no? Solamente los que han nacido de nuevo, porque es un gozo celestial y no es un gozo terrenal. Aquí en la tierra vas a tener muchas satisfacciones, muchos gozos, ¿no? Por eso te decía, cuando tú tienes algo que te regalan, ¿no?, te trae satisfacción. O algo que tú consigues por ti mismo te da también satisfacción. Pero eso es aquí. Y yo te quiero preguntar, ¿ese gozo se acaba? Sí, se va a acabar. Porque igual, si te regalan algo y se descompone, ahí quedó. Pero lo que es espiritual, las cosas de Dios, el gozo que nos da es eterno. No tiene fecha de caducidad. Entonces, solo los que hemos nacido de nuevo podemos entender este gozo, ¿no? Y hay personas que también, no sé si te han preguntado, que dicen: pero pues están pasando por situaciones difíciles, ¿cómo puedo estar cantando? ¿Sí? Vemos la otra parte, ¿no? Porque hay cristianos que reflejan amargura, ¿verdad? Pero hay cristianos, yo conocí a una hermana que en serio estaba muy mal su economía, su hijo estaba enfermo, pero la hermana tú la veías en la iglesia y levantando las manos, cantando, gozosa. Y tú decías: oye, ¿cómo no? ¿Cómo le hace? Yo muchas veces me siento un poquito mal y ya estoy llorando, o estoy triste, ¿verdad? Porque algo me va a pasar o algo, como les decía yo en la palabra que me tocaba darles, ¿no? Esa angustia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que hablábamos de la angustia? Entonces, las escrituras dicen que se alegró mucho esta persona. Entonces, este gozo viene del que lo creó cuando el corazón tuyo busca las maneras por cuales adorar a Dios. Otra vez, este gozo viene del que te creó cuando tu corazón busca maneras para adorar a Dios. Eso me impactó, me gusta. Entonces, la única diferencia entre los que conocen a Cristo y los que no
Exactamente, debería ser la capacidad para ver el valor del sufrimiento cuando llega y aún para recibirlo, que es el gozo. Y Santiago nos dice, Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo se nota que él no vivió en estos tiempos? Pero yo decía, en aquellos tiempos también era muy difícil, ¿no? Imagínate, si estuviéramos ahorita, en la época de la iglesia primitiva, ya nos hubieran sacado, nos hubieran matado, nos hubieran quemado, ¿no? Por eso siempre yo decía, no, ¿cómo se nota que no la has pasado? Pero imagínate a ellos. Y aún así ellos decían, hermanos míos, considérense muy dichosos. Considérense, yo lo quiero decir como privilegiados. Entonces dices, ¿tú te sientes privilegiado por pasarla mal? ¿Por sufrir? ¿Por carecer de cosas? Dice, tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pero siempre estén gozosos, dichosos. Entonces, las pruebas, el estrés, el sufrimiento, en sí mismos no son buenos. Sin embargo, fortalecen tu carácter. Por eso yo te decía la anterior vez que me tocaba compartirles, ¿no? Que hay veces que estas situaciones difíciles al cristiano son fortaleza. Es un tiempo de preparación para forjar tu carácter. Imagínate un cristiano que la pasa bien siempre. No te acercas a Dios. Si todo te va bien, no te acercas a Dios. No oras, no ayunas. Y créeme, me ha pasado. Y yo creo que cada uno de ustedes también. Cuando todo va bien, ¿no te ha pasado que esos días todo te va bien y dices, caray, ahora no oré las 3 veces que día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te sientes mal, cuando te da un problema, cuando no hay dinero? Dices, Dios, acuérdate. Y ten misericordia, ¿verdad? Y creo que hasta oramos más que Daniel en un día. Y el apóstol Pablo declaró esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 y 4. Entonces, a través de las pruebas de la vida podemos optar, fíjate, hay de dos. Cuando tú tienes pruebas puedes escoger por madurar y crecer en la fe, o vivir derrotado siempre. ¿Cuál eliges tú? Cuando tienes pruebas difíciles, tú puedes madurar y crecer en la fe, ¿no? Y ayer platicando, ¿no? Con Ferita me decía ella, muchas veces vas a tener circunstancias y tienes que madurar, ¿no? No seguir siendo los mismos niños, ¿no? Creyendo o pensando de una manera de niño. Como decía Pablo, ¿no? Cuando era niño pensaba como niño. Entonces, ¿algunos de ustedes se consideran niños en la fe? Yo creo que ya no. Entonces debes de pensar como un hombre maduro y crecer en tu fe. Pero algunos deciden enojarse, ¿verdad? Y amargarse. Y cuando llegan las dificultades y dolores en la vida, mientras deciden mirar a Dios y hallar esta manera de crecer, yo lo puedo decir, ¿no? Existen esas dos contrapartes. La gente yo lo puedo decir que se baja los pantalones y le echa con todo adelante. Pero también existen los que desisten y dicen, ya no, ¿verdad? Entonces, todo hombre que ha salido del camino equivocado y ha caminado junto con Cristo, su camino se hace lleno de alegría que entra en su alma y lo hace rebosar de felicidad. Esto se refleja en su amabilidad, su actitud ante el mundo, dejando que el negativismo y confiando en Dios, haciéndose una persona positiva que da buenos frutos. Me gustó esto. Entonces, si podemos tener confianza que Él está con nosotros en este camino angosto, ¿no? Es muy difícil, ¿sí o no? Caminar con Cristo es muy difícil. Pero se llega con gozo al reino celestial, ¿verdad? Que es nuestro objetivo.
Hay un canto, ¿no?, que cantamos, ¿no? Voy cantando a tu presencia, voy gozoso. Algunos se salen de este camino, pero los verdaderos adoradores del Señor deben de seguir hasta el final y no fallar. Entonces, yo te quiero preguntar una vez más, ¿puedes encontrar ese gozo? ¿Tienes gozo en tu alma? ¿Tienes alegría? Y es otra parte del fruto del Espíritu, ¿no? Esa palabra que te decía, ¿no? Shara, ¿no? Ese gozo, esa alegría que te infunde el Espíritu Santo. No te lo infunde un carro, una casa, no sé, una esposa buena, un esposo bueno. Que a lo mejor eso no es malo, no está peleado, pero el gozo no se debe de centrar en esas partes materiales, o en lo bueno que te esté yendo, o en lo malo que te está yendo. Entonces, tú como creyente debes de encontrar fuerzas para tener ese gozo, esa alegría. Y yo te quiero dejar con esto. Este es la segunda parte o segunda pieza del fruto del Espíritu, la alegría. Y en la siguiente clase otro maestro nos va a compartir otra parte, pero en este día nos tocó ver la alegría. Pero ahí yo te ponía algo, ¿no? La alegría que se encuentra en cualquier circunstancia, ¿verdad? No solo en los momentos buenos, en los momentos de felicidad. Entonces yo quiero dejarte con esto. Y ya estamos terminando. Yo quiero que tú tomes un tiempo para orar en este momento. Y que puedas ahí llenar tu rostro. Y que puedas pensar realmente si estás viviendo en un gozo, en una alegría, o a lo mejor estás viviendo solamente por vivir. Yo quiero que tú ahí inclines tu rostro, y para los que nos escuchan en esta transmisión también, que puedan tomar un tiempo para orar. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es la que nos desafía, Señor, siempre. Que muchas veces es difícil, Señor, contentarnos en cualquier situación. Es difícil alegrarnos por lo que nos está pasando. Pero tenemos, Señor, la certeza, tenemos la seguridad, Señor, que tú, Señor, eres nuestra fortaleza, porque tú eres el gozo mismo, tú eres la felicidad misma, Señor. Que no encontramos nuestra alegría, no encontramos nuestro gozo en ninguna parte, en ningún objeto, en ninguna persona, Señor. Que nuestra alegría siempre tiene que venir de ti, Señor. Te pedimos en esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que ellos puedan encontrar gozo en cualquier circunstancia difícil, no importa la circunstancia que estén pasando. Tú sigues siendo Dios, Padre. Tú sigues estando en el trono, sigues estando en control de la situación, de la adversidad, de la escasez, de la enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des esa fuerza como los cristianos de la iglesia primitiva, Señor, que ellos tenían esa valentía, ese gozo en contentarse en cualquier situación difícil que estaban pasando, que estaban sufriendo, Señor. Te pido, Señor, que esta clase haya sido de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos seguir siendo desafiados a ir por más, Señor, a aprender más de ti, Señor, a poner en práctica y poner en nuestra vida, Señor, estas clases, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, espero que esta clase haya sido de bendición también para los que nos están viendo, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y pues vamos a tomar un tiempo de receso para que podamos consumir el talento. Sean bendecidos, hermanos.